con gloria y poder, el vivo está, resucitó. Con gloria y poder, el vivo está, resucitó. Con gloria y poder, el vivo está, resucitó. Amén, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos esta tarde, Padre, por lo que has hecho, Señor. Amén, Padre. Puede tomar su lugar, por favor. Me gozo de verlos una vez más y de estar con ustedes. Les invito a abrir su Biblia al libro de Primera de Juan, donde continuamos nuestro estudio de media semana. Antes de dar inicio a nuestro estudio, quisiera orar en esta noche por nuestros hermanos Castro. Están un poco quebrantados de salud y quisiera llevarlos ante el trono de Dios para que Dios siga obrando en su cuerpo, en su salud. ¿Y habrá otra petición por la que tenemos que orar? No, ninguna petición de emergencia. Excelente, muy bien, ¿por qué no ora conmigo? Señor Jesús, te agradecemos por la oportunidad que tenemos en esta noche de estar aquí. Gracias por la vida que nos das y por el privilegio que tenemos de poder llegar delante de ti como tus hijos, a poner nuestras peticiones delante de ti. Señor, sabemos que tú las sabes, tú las conoces, no hay nada que tú no sepas. Pero tú mismo nos has dicho que pidamos y se nos dará. Y Señor, en esta hora venimos delante de ti y traemos esta petición para que tú la respondas conforme a tu voluntad. Pedimos por la salud de nuestros hermanos Castro, por nuestra hermana Irene, que tú pases tu mano de sanidad sobre su cuerpo, que la restaures, que le dé fuerzas. Señor, cualquiera que sea la situación que está pasando, tú la sabes, tú la conoces, tú la formaste, tú la creaste, y su vida es para honra y gloria de tu nombre. La vida de nuestro hermano Omar, de igual manera, Señor, ha sido creada para honra y gloria de tu nombre. Solamente te pedimos que tú los fortalezcas a los dos y que tu mano poderosa los sustente, los fortalezca. Que cada uno de ellos, mi Dios, aprenda a seguir confiando en ti y aprendan a seguir creciendo en ti. Padre bendito, que esta enfermedad sea para gloria y honra tuya. Nada más. Lo pedimos todo y pedimos sabiduría en este tiempo para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Ahora sí le invito a ir conmigo a la primera carta del apóstol Juan. Estamos en el capítulo 3. Forma de repaso, queremos recordar el propósito de esta carta. ¿Sí me escuchan? Hoy no tengo micrófono aquí. Déjenme. Muy bien. A ver si ahora sí. ¿Mejor? Amén. Quizás ustedes me escuchaban, pero así para que se oigan mejor en nuestro video, para que los que nos escuchan puedan escuchar.
Los que nos escuchan pueden escuchar. Bueno, valga la redundancia. De cualquier manera, estamos en el capítulo 3 de Primera de Juan. Y como dije, de manera de repaso, queremos recordar cuál es el propósito de esta carta. ¿Se acuerda usted? ¿Por qué razones escribió Juan estas cartas, estas 3 cartas? ¿Perdón? Como advertencia a las falsas doctrinas que estaban. Advertencia es una de ellas. Más que todo es una afirmación. Juan buscaba afirmar la fe de los creyentes. Está escrita a las iglesias en el área de Galacia, de Éfeso. Juan era el pastor de la iglesia en Éfeso, creemos, y durante este tiempo se habían levantado varios falsos maestros que, por supuesto, enseñaban una doctrina falsa y primordialmente en cuanto a la salvación. Y Juan quería asegurarse que los hermanos estaban seguros de su salvación, de su fe en Cristo. Y muchas veces no necesariamente malinterpretamos o mal aplicamos este mensaje, sino que hacemos de él un tanto, un mensaje un poco pesado, como que causa cierta culpa en nosotros, y el pecado hace eso en nosotros, pero no es ese el propósito. El propósito es de afirmar nuestra fe, no de hacernos cuestionar. Porque a veces cuando leemos capítulos como el que vamos a ver hoy, que hablan en cuanto al pecado y la relación del pecado y el hombre, podemos nosotros llegar a pensar y considerar, bueno, ¿en dónde estoy yo? Porque si dice aquí que todo el que peca no conoce a Dios, y si todos pecamos, entonces, ¿en dónde estoy? ¿Conozco de verdad a Dios? No, ese es el propósito de Juan. El propósito de Juan es afirmar que sí somos hijos de Dios. Y eso es importante de recordar conforme estamos estudiando estos capítulos. Luego es afirmar la comunión entre Dios y el hombre y entre los hermanos. Si Cristo no hubiera venido, nosotros no tuviéramos comunión entre hermanos y la comunión entre Dios y el hombre no se hubiera reestablecido. Por eso fue que Cristo vino al mundo. Y tercero, por supuesto, es refutar las falsas doctrinas de estos falsos maestros, los cuales enseñaban que Jesús no era Dios, o si enseñaban que era Dios, decían que no era hombre. Entonces estaban enseñando que prácticamente Jesús o era hombre o era Dios, pero no podía ser las dos cosas, lo cual no es lo que la Biblia nos enseña. Dios es 100% Dios y 100% hombre, y nosotros lo sabemos eso. Y también estaban enseñando en cuanto al pecado, que el pecado no afecta la relación con Dios. Y lo que enseñaban era, si el pecado no afecta la relación con Dios, entonces, pues dale, hermano, disfruta la vida, disfruta el pecado. Sigue viviendo tu vida como quieras. Y eso es un peligro muy, muy grande. Así es de que llegamos al capítulo 3 y está directamente conectado con el capítulo 2. Y si pudiéramos regresar hasta el versículo 27 del capítulo 2 para seguir el hilo del contexto antes de leer el capítulo 3. Lea conmigo desde el versículo 27, capítulo 2, desde el 26 vamos a leer. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.
Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permaneced en él. Permanente. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Leyeron este capítulo? ¿Están leyendo este pasaje, este libro? ¿No? ¿Sí? Ok, bueno. Para los que lo leyeron, quizás a veces se nos hace un poco confuso porque parece que estuviera un poco abstracto, pero en realidad está todo conectado. Si consideramos el contexto de lo que viene hablando, de los falsos maestros y la doctrina de la cual les ha estado enseñando, estos falsos maestros les viene diciendo que el pecado no tiene mayor consecuencia en la vida del creyente. Y empieza el capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados hijos de Dios. Juan les está recordando aquí, nosotros somos hijos de Dios. Estos falsos maestros habían puesto en dudas la relación entre Dios y el hombre, la relación entre los hermanos, entre la iglesia. Y Juan les está aquí afirmando, nosotros somos hijos de Dios.
Y si empezamos con una pregunta esta tarde, ¿qué nos identifica a nosotros como hijos de Dios? Vamos a enfocarnos en el estudio y pensemos qué nos identifica como hijos de Dios. ¿Qué diría usted? ¿No, Daniel? El amor uno a los otros. El amor los unos a los otros. ¿Cree usted que eso nos identifica? Es una. La gente cuando nos visita, nos mira y dice, no, estos son hermanos de verdad. Así debe de ser. Así debería de ser. ¿Ok? El testimonio. ¿Ok? El gozo. ¿Ok? El cambio. ¿Ok? Los frutos. ¿Ok? Todo eso está bien. Todas esas respuestas están correctas. Pero hay diría yo, una diferencia entre el mundo y el cristiano. Si usted pone un hombre cristiano, un verdadero cristiano y un hombre mundano, ¿cuál es la diferencia? Uno quiere agradar a Dios y el otro no. El otro va a hacer todo lo que el mundo Sí, le manda. sí, El haber aceptado a Cristo. sí. Pero al momento que aceptamos a Cristo, ¿qué pasa? ¿Perdón? ¿Nos lava con su sangre? Sí. Estamos sellados. Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Somos sellados. Nuestros pecados no son perdonados. Ok, ahí vamos. Una criatura nueva es. Es una nueva criatura por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entre nosotros. Esa es la diferencia. Y a consecuencia del Espíritu Santo, entonces es que nuestros pecados son perdonados, los frutos del Espíritu vienen, ya todo empieza a cambiar. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, no hay diferencia. Externamente, nosotros no podemos juzgar. Porque yo puedo venir aquí bien vestidito, bien peinadito y parecer bien cristianito. Pero por dentro, estar bien pudridito. ¿Verdad? Pero cuando el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Una persona puede tener al Espíritu Santo y todavía tener desafortunadamente evidencias de su vida pasada. Por ejemplo, una persona que, y ustedes los han visto, ¿verdad? Personas que están llenas de tatuajes y de repente ellos aceptan a Cristo y tienen un cambio radical y empiezan a vivir su vida diferente. Si usted las pone una a la par de la otra, nuestros ojos naturales inmediatamente juzgarían a esa persona como este no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Quizás solo soy yo. Pero naturalmente eso es lo que hacemos. Juzgamos por las apariencias, mientras que Dios juzga lo interior. No me malinterprete. No estoy diciendo que ese estilo de vida es aceptado por Dios, ¿verdad? Pero estoy hablando de la persona que viene a Cristo después de haber vivido una vida de esa manera. ¿Sí? Y Juan aquí nos está diciendo, mirad cuál amor os ha dado el Padre. Mi amado hermano, usted a veces, ¿o ha pensado usted en el amor de Dios para nosotros? ¿Sí?
¿Se ha imaginado usted el día que usted llegue ante la presencia de Cristo? El día que usted muera y esté ante la presencia de Cristo. ¿Se ha imaginado usted ese día? ¿Sabe usted que Jesús se va a gozar de vernos más a nosotros que nosotros nos vamos a gozar de verlo a Él? Ese es el amor de Dios por nosotros. Sí, claro, nuestro corazón anhela estar ahí, pero porque Dios es amor, todo lo que Él hace es amor. Él nos ama aún en nuestro pecado. Y en ese amor Él nos ha dado el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es lo que hace de nosotros ser hijos de Dios. Esa es la diferencia. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no somos hijos de Dios. Si gusta ir conmigo rápidamente a Romanos capítulo 8. Vea lo que dice el versículo 14, si está ahí, si no lo leo yo, anótelo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido del espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido del espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vea usted, Juan nos está diciendo aquí, el amor de Dios nos hace o nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Por quién? ¿Quién nos llama hijos de Dios? El Padre. El Padre. ¿Quién es el que declara a un hijo su hijo? El Padre. El Padre. El Padre es el que declara al hijo, este es mi hijo. Cuando Jesucristo fue bautizado y descendió el Espíritu sobre él, ¿qué fue lo que el Padre dijo? Este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. El Padre es el que nos declara a nosotros como hijos. He aquí, mi amado hermano, parte de lo que creemos en la seguridad de nuestra salvación. Usted no puede decidir quiénes son sus padres. Sus padres son sus padres. Usted es hijo de su padre, usted lo quiera o no. Su padre es su padre, lo quiera o no. Y hablando espiritualmente, Dios nos ha declarado como sus hijos, porque nos ama. No importa nuestro estado o cómo nosotros creamos que lleguemos en esa relación. ¿Sí? Eso para Dios es irrelevante. Yo puedo considerarme, pero es que soy un hijo tan desobediente. Y el Padre dice, sí,
pero todavía eres mi hijo, porque te amo. Podré ser el hijo pródigo. Y el padre dice, pero eres mi hijo y te amo. Y al hijo que ama, Dios lo trae y lo disciplina, porque lo ama. Y ese hijo pródigo vuelve y regresa. Podrá regresar con las patas, con la cola entre las patas, pero regresa. Porque es hijo de Dios y Dios lo ama como hijo. Mirad cuál amor, dice, y está hablando de un tipo de amor. Sabemos nosotros que en el griego la palabra amor no es como nosotros la usamos, ¿verdad? Mucho más en inglés. Porque en inglés a veces dicen, oh, I love a burrito, ¿verdad? O a veces I love my dog. Y luego dice, I love my wife. Usan la palabra amor como que fuera cualquier cosa, ¿verdad? En el griego usted sabe que hay diferentes tipos de palabra amor, ¿verdad? Está el amor fileo, está el amor eros, está el amor ágape, que es el amor que está hablando aquí. El amor puro, el amor 100% inmerecedero, que es el amor con que Dios nos ama. Esa es la esencia de Dios. Dios no puede existir fuera del amor y el amor de Dios no puede existir fuera de Dios. Él es amor. ¿Comentarios o preguntas? ¿No? ¿O está tan claro o no lo entendimos? Ahora, hay beneficios que vienen con ser hijos de Dios. Sus hijos tienen beneficios. Usted como hijo tiene beneficios. Como hijos de Dios tenemos beneficios. Mucho más del Padre, que es el dueño del universo. Y en primer lugar está otra vez el amor del Padre para los hijos. Luego, que somos coherederos con Cristo. De acuerdo a Romanos 8 que acabamos de leer, 17. ¿Qué quiere decir ser coherederos con Cristo? Básicamente, que todo lo que le pertenece al Hijo nos pertenece también a nosotros. Una herencia es algo que le pasa a los hijos, ¿verdad? ¿Sí? Una herencia es un bien que el padre le deja a los hijos. Ahora, el padre tiene el derecho de decir, esta herencia no solo le queda a los hijos, sino le queda a tal persona, si el padre quisiera. El padre en su potestad ha dicho a todos los que acepten a mi hijo serán coherederos con él. Disfrutarán de todo lo que le pertenece a mi hijo. Y el hijo no es egoísta. El hijo nos considera hermanos. Comparte con nosotros esa heredad. Pero no solo eso, sino vea lo que nos dice aquí el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Llegará el día, amado hermano, que usted y yo seremos transformados. Primera Corintios capítulo 15, si gusta ir conmigo. Primera Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Déjenme leer esto otra vez. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Está hablando de la transformación que un día nosotros vamos a experimentar. Nuestros cuerpos van a ser transformados. Este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. ¿Qué tienen que ver mi trabajo, mi obra con el nuevo cuerpo? ¿Polvo? ¿Mucho? ¿Poco? Yo digo mucho. ¿Mucho? Según las obras que haga aquí en la tierra, es que va a ser premiado. ¿Podrá entrar algo corruptible en el cielo? ¿Algo corrupto? Si nuestro cuerpo, este cuerpo corruptible, va a ser cambiado en algo incorruptible, nuestras obras, por más buenas que nosotros pensemos, de la misma manera van a ser probadas. El mismo libro de Corintios, capítulo 3, versículo, desde el 10, vamos a leer 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No solo nuestro cuerpo va a ser transformado, nuestras obras van a ser probadas. Nuestro cuerpo va a ser transformado, porque en el cielo no podrá entrar nada corruptible. Ni siquiera nuestras obras podrán entrar al cielo con una pizca de corrupción. De tal manera que tienen que ser probadas. Y si nuestras obras no son lo suficientemente buenas, dice la palabra, se quemarán.
Mi amado hermano, esto es tremendo. Esto pone el servicio en la obra de Dios en una perspectiva en la cual nosotros debemos de decir, wow, estoy tan lejos. Me falta demasiado. Pero acordémonos, Juan no busca hacernos sentir culpables. Busca afirmarnos el amor de Dios para nosotros. Como dice la palabra, en que siendo aún pecadores, dice Romanos, Cristo murió por nosotros. ¿Hay algo que le sorprenda a Dios? No. Ahora, por supuesto que el día que estemos en la presencia de Dios, nosotros querramos o queremos tener todas cuantas obras buenas tengamos, no para nuestra gloria, sino porque las vamos a echar a los pies de Cristo. Entre más buenas obras nosotros tengamos, más vamos a poder ofrecerle. Pero dice la palabra que van a haber muchos que van a padecer vergüenza, porque no van a tener nada que darle. En ese día, mi amado hermano, Jesús se va a gozar de vernos y nosotros vamos a estar llorando. No tengo nada que darte. Y Jesús, en ese amor cuán grande con el que nos ha amado, nos dirá, no te preocupes, tú estás aquí. Eso es lo que me importa. Pero es por eso, mi amado hermano, que nosotros debemos de aprovechar cada día que tenemos en esta tierra. Dios nos da cada día para que nosotros trabajemos para Él. Y nos recuerda Juan aquí, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Usted todavía no ha llegado a ser esa imagen de Jesús. Pero llegará el día. Y en ese día, cuando usted sea transformado en semejanza de Jesús, ya será muy tarde. Podremos decir, ¿qué hice? 60, 70, 80 años, ¿cuántos años me diste? Y lo único que tengo es un solo don que me diste. Y escondido para terminar de ajustar. Bueno, yo no lo sé. Cada uno daremos cuenta. Y con los beneficios de ser hijos también viene el precio. El precio de ser hijos. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 3. Estamos en Primera de Juan 3:3. Mi amada hermana, bienvenida a propósito. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oh, ¿ve usted? Juan no nos está haciendo aquí a ser culpables, sino que nos está despertando. Dice, todo el que tiene aquella esperanza que un día va a llegar a ser como Jesús, se purifica a sí mismo. Ahora, ¿qué es esta purificación? Limpiarse, exactamente. Una limpieza, una autorreflexión. Específicamente está hablando en cuanto al pecado. Nos dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En primer lugar, dice Juan, el que tiene aquella esperanza de que un día llegaremos a ser transformados a imagen de Dios, busca ser purificado, se purifica a sí mismo, se hace una autoanálisis, una autorreflexión y dice, aquí hay un problema. Mis obras van a ser probadas. Mis obras no están donde debe de estar. Algo necesita cambiar. Necesito cambiar. Y luego, ¿cuál es la razón por la que mis obras no están donde debe de estar? Hay pecado. Tenemos que actuar. Tenemos que entregar ese pecado delante de Dios. Porque hasta que no hagamos eso, seguiremos pecando. Y ese pecado nos sigue deteniendo de servir libremente. Y eso nos impide de tener esas obras presentes en el día que seamos transformados a imagen de Cristo. ¿Vemos cómo una cosa se conecta con la otra? El amor del Padre nos sigue llamando hijos de Dios. Pero ahora nosotros que reconocemos ese amor, también debemos de reconocer nuestra falta. Y nos dice aquí Juan, el pecado es una infracción de la ley. Una infracción no se comete por accidente. Una infracción es ver la luz roja y decir, si le echo tantito gas, todavía me la aviento. Y se avienta la luz. Y apenas pasa la luz. Y como usted es un buen hijo de Dios, no más pasa la luz y ¡woo! ¿Por qué solo a mí me pasa? Porque Dios lo cuida. Dele gracias a Dios. Y aprenda a no infringir la ley, a no quebrar la ley. La infracción de la ley no se comete por accidente, es adrede. Entonces Juan está diciendo aquí, el pecado, una vez reconocemos el amor de Dios en nuestra vida y sabemos que somos hijos de Dios, ya no es accidente, ya es adrede. Por eso es que nos dice aquí todo, versículo 6, todo aquel que permanece en él, no peca. Quiere decir, cuando nuestras vidas están en Dios, permanecemos en Dios, estamos alertas al pecado y lo desechamos, lo aborrecemos. Ya no queremos saber nada del pecado, porque sabemos que en Dios no hay pecado. Pero si sabemos que pecar es infracción de la ley y seguimos practicando el pecado, seguimos quebrantando la ley. Dios no está en nosotros, porque no está ese temor. Y es ahí donde entra el versículo 7. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Usted ha sido justificado. Sus obras deben ser obras de justicia. Aún que nuestra naturaleza pecaminosa de vez en cuando resalte. Es parte de nuestra naturaleza. Y Dios lo sabe también. No le sorprende cuando de repente usted se enoja por algo. El enojo es pecado.
Y Dios lo sabe. Pero usted se siente con un remordimiento. Ay, ¿por qué me enojé? Es el Espíritu Santo redarguyéndonos que hemos pecado. El que ha sido justificado hace obras de justicia, busca ser justificado. Pero el que practica el pecado, dice, es del diablo. Simple y sencillamente. Y segundo precio de ser hijo de Dios es un rechazo del mundo. Que no nos sorprenda, dice el versículo 13 aquí, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Usted no se sienta sorprendido cuando usted se introduce como hijo de Dios y la gente lo rechace. Usted no se sorprenda cuando su familia lo rechace. No estoy diciendo que no nos duela. Por supuesto que nos duele. Pero Jesús lo advirtió. No he venido, dijo Jesús, a traer paz. He venido a traer espada entre madre e hija, padre e hijo, esposo contra esposa, esposa contra esposo. Eso va a suceder. Y si, mi amado hermano, no está esa lucha, ese rechazo entre el mundo y nosotros, hay un problema. Quiere decir que no hemos dejado completamente de vivir nuestra vida antigua. No nos hemos quitado completamente ese vestido de ese viejo hombre. Eso no es fácil de hacer. Pero Jesús dijo, cualquiera que viene a mí y no deja padre, madre, hijos, esposo, esposa, por seguirme a mí, no es digno de mí. El ser hijos de Dios viene con un precio. Y es un precio que muchas veces la gente no considera. Y una vez la gente se entera, dicen, mejor no. O mejor sigo de lejitas. Podemos seguir de lejitas, pero nunca vamos a experimentar el amor de Dios completo al 100% cuando nosotros mismos lo detenemos con nuestras acciones. ¿Qué pensamos de todo esto? ¿Están despiertos? Yo creo que el pecado nos separa de Dios cada día si no reconocemos nuestro pecado y no dárselo a Dios. No podemos tener esas victorias cada día y tener esa relación personal con Cristo. Y veo que también uno pide avivamiento en nuestras vidas, pero ¿cómo podemos tener un avivamiento en nuestras vidas cuando no tenemos esa relación personal con Cristo como Él quiere y la vida que Él desea que nosotros tengamos en nuestro diario vivir, nuestros cambios de mente, nuestras maneras de pensar, nuestra vida, cómo buscarlo con la actitud, la manera de entregarnos a Él, de cómo ser cada día santos. Como dice su palabra, ¿quién entrará a su santo templo? Aquellos que no han dicho cosas malas, dura y estén justo delante de Él. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿quién
¿quién declara o quién declara el nivel de justificación? Dios. Exactamente. Dios es el quien justifica. ¿Quién es el que condena? Dice Pablo. Sí. Pero también dice Pablo, ¿quién es el que puede condenarme? Cristo. Cristo es el que puede condenarme. Él es el que me justifica y Él es el único que puede condenarme. Y a veces nosotros, mis amados hermanos, nos condenamos a nosotros mismos. ¿Sí? Porque nos hacemos nosotros mismos, nos creamos un nivel como que esto es lo que Dios quiere de mí. Y no quiero que me malinterpreten, por supuesto, Dios demanda santidad, pero a veces no alcanzamos ese nivel de santidad. Y lo que eso hace en nosotros es sentirnos un fracaso en nuestra vida espiritual. Como que fracasamos cada día, cada día, cada día. Y vivimos una vida espiritual fracasada. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros mismos nos estamos condenando. Nos ponemos niveles que nosotros mismos no podemos alcanzar. Cuando en realidad nos dice aquí Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y que nos ha hecho hijos de Dios. Ya somos sus hijos. Somos sus hijos, tenemos el Espíritu Santo. Ahora tenemos que vivir como hijos de Dios, evitar el pecado, vivir o desear practicar la santidad, la justificación, y el resto le pertenece a Dios. Él es el que me declara a mí justo. Yo no puedo declararme justo por más que trate. Mis mejores acciones son como trapo de impureza, dice Jeremías. La vida cristiana sí tiene bastantes requisitos, pero también por eso fue que Jesús dijo, llevad mi yugo es leve y ligera mi carga. En otras palabras, no lo compliquen tanto, no se compliquen la vida. Cuando aprendemos a vivir el cristianismo como lo que de verdad es, una vida en Cristo, en sumisión a Él, es cuando disfrutamos verdaderamente la vida en Cristo. Y es cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas. ¿Comentarios o preguntas? Hermano Jaime. Comentario donde es cierto, meditando en el versículo 6 de todo lo que permanece en él, no peca. Y nosotros como cristianos tendemos, bueno, voy a hablar por mí, tiendo es que es bien difícil, no puedo. Pero no debería de ser difícil si el Espíritu Santo mora en mí. Como digo, no es de que es algo fácil o ligero, pero creo que va de la mano el hecho de ya tener conciencia que ofende a Dios, ¿verdad? Según mis acciones. Porque al principio yo lo tomaba esto literal, ¿verdad? El que comete pecado, o sea, todo aquel que permanece en él no peca. Y yo me ponía, pues si yo peco todos los días, ¿verdad? Mis pensamientos, pero ahora, cuando lo que usted acaba de decir, cuando sé que cometí un error, hay algo que no me deja tranquilo todo el día. Y una de las cosas es primeramente pedir perdón a Dios o a la persona que ofendí, como sea. Entonces, pienso que en realidad no debería de ser difícil evitar el pecado si el Espíritu Santo verdaderamente mora en nosotros. No sé si estoy siendo muy exagerado en eso,
No, no considero que es una exageración. El pecado en nuestra vida es una relación. Es una relación que, hermana, No, no correcto. es una relación y uno de los puntos que tenía aquí es, todos pecamos, ¿verdad? Elena, si podemos poner ese slide, por favor, la relación entre el hombre y el pecado, ¿verdad? Todos pecamos, pero no todos somos gobernados por el pecado. Ahí la diferencia. Esa ya hermano. donde voy. Ajá. Que una cosa es pecar y una cosa es practicar el pecado. Porque ahora sí que, como dijo el dicho, la práctica es el maestro. Entonces, cuando practicamos es que seguimos y sabemos que estamos mal, pero no le hace una vez más y no le hace una vez más. Es cuando estamos practicando el pecado, porque pecadores todos somos. Mientras estemos en la carne, todos vamos a pecar de una manera o de otra. Que vayamos a nuestro Señor y le pidamos perdón y tratemos de, ahora sí como dicen, no tropezar con la misma piedra, no cometer el mismo pecado, ya nos hace exentos de practicar el pecado. Pero no quedamos exentos de pecar. Correcto. Es No, así es, hermana, gracias por ese comentario. Y aquí nos dice, ¿verdad? El versículo 8, y la palabra que utiliza aquí es de un verbo presente, progresivo, ¿verdad? Dice, el que practica el pecado, quiere decir el que vive en pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es la misma palabra. El que vive pecando, el que vive en pecado, es del diablo. Pero el que ha aceptado a Cristo, el que ha nacido de Dios, ya no vive en pecado. Sí, el pecado todavía está en nosotros, tenemos esa carnalidad, esa naturaleza pecaminosa, no la podemos deshacer hasta el día que seamos transformados a imagen de Cristo. Entonces ya no tendremos esa naturaleza pecaminosa. Pero hasta ese día será parte de nuestra naturaleza y es esa relación que le digo. Ahora, yo tengo la autoridad, podría decir, yo tengo la capacidad de decidir, esta naturaleza ya no me sirve, esta naturaleza ya no es mía, ya no me beneficia, ¿sí? Ahora hay otra naturaleza, la naturaleza espiritual. Y un ejemplo que siempre les he dado es como dos perritos, ¿verdad? Al perrito que usted más alimente es el perrito que va a crecer más. Y no quiero ser irreverente con esto, pero cuando usted alimenta la carne va a crecer, el pecado va a crecer. Cuando usted alimenta el espíritu, con la palabra, con la oración, el espíritu va a crecer. ¿Y qué va a pasar con el otro perrito? Va a morir. Va a morir. ¿Cuál va a alimentar más? Porque dependiendo al que alimentemos más, es que va a crecer más. ¿Amén? Si es de que hasta aquí nos vamos a quedar, se nos pasó el tiempo y les invito a leer la segunda parte de este capítulo porque entramos en cuanto a la prueba de ser hijos de Dios y la prueba no es nada nuevo, nos dice Juan, amarnos verdaderamente como hermanos. ¿Pero qué? ¿Habrá amor falso entre hermanos? No respondan. No aquí, pero en otras iglesias. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Pero mucho más, gracias por ese amor con el que nos has amado. Gracias por llamarnos hijos tuyos. Porque tú como nuestro Padre, tú nos amas, tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos sostienes. Pero tú también quieres que nosotros vivamos como verdaderamente tus hijos. Y que demostremos en nuestra vida
que somos hijos tuyos, diferentes a este mundo, apartados del mal, en santificación, que hemos sido justificados para buenas obras y no para seguir practicando el pecado de donde tú nos has sacado. Ayúdanos a vivir nuestras vidas para honra y gloria de tu nombre nada más. Llévanos a nuestra casa con paz, con bendición, y síguenos transformando hasta el día que te veamos y seamos a imagen tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.